Y quiero comenzar hablándote de una persona que que puso en práctica lo que es la deslealtad, y él se llamó Absalón. ¿Quién era Absalón? Ustedes han escuchado hablar mucho de Absalón, ¿verdad? ¿Quiénes no han escuchado hablar de Absalón? Levante su mano, ok. Le voy a decir un poquito quién era Absalón. Absalón era el tercer hijo de David y es una persona que asumió un lugar que no le correspondía. Y bueno, resulta que Amón, que era medio hermano de Tamar, se enamoró de su media hermana, pero era un tipo de amor ya obsesivo, un tipo de amor como de esos amores tormentosos o de esos como las películas esas que se llaman atracción fatal, algo así. Bueno, yo no vi esa película. Esa es una película viejísima, ¿va? Pero era un amor tormentoso, era un amor enfermizo, porque no era normal que él se pudiera enamorar de su media hermana. Y resulta que entonces él se obsesiona tanto con Tamar que ella hacía una sopa muy rica. Y resulta que él planifica mandar a llamar a su hermana y decirle, oye, tráeme de ese guisado que tú haces, la cita, y entonces él viola a su hermana. Después de esto, después de que supuestamente Amón la amaba supuestamente con todo su corazón, después de eso dice la Biblia que él la odió tanto como la amaba. Entonces él la desechó, la echó así, la tiró hacia afuera. Todos se dieron cuenta y entonces Absalón, que era su hermano, se molestó demasiado. Lo curioso de este punto es de que David, siendo el rey, él no hizo justicia. Es decir, no puso en su lugar a Amón, ¿verdad? Que merecía a lo mejor un castigo o algo así. Y no pone justicia, y entonces Absalón se molesta demasiado y comienza a albergar en su corazón resentimiento hacia su padre. Y esto es bien delicado. Comienza a albergar resentimiento hacia su padre y comienza a comienza a crecer o comienza a producirse esa deslealtad hacia su padre desde ahí. Y entonces él toma venganza por su propia mano. Absalón mata a Amón. Después de eso, Absalón es desterrado del reino. Durante muchos años fue desterrado. Y después de eso, después de que fue desterrado, pues obviamente en todo ese tiempo que fue desterrado fue albergando coraje, rencor y cosas en su corazón que para él eran injustas. Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos personas que están como autoridad arriba de nosotros, en un sentido, porque no hay una posición una autoridad está para servir, pero a lo que voy, cuando Dios pone una autoridad, por ejemplo para ti como hijo, en el caso aquí en la iglesia, el pastorado, o en otras áreas con tu jefe, tú puedes decir, ala, es que eso es injusto. Pero en realidad tienes que tener mucho cuidado cuando comienza a haber deslealtad en tu corazón. No sé si me estoy explicando. Voltea al que está al lado y dile, aguas. Hay que tener mucho cuidado cuando comienza a haber deslealtad en su corazón. Y ahí es donde en Absalón nace la rebeldía, nace la deslealtad y el resentimiento. Y entonces cuando pasa un tiempo, fíjate bien, y antes de seguir, David no era un hombre perfecto, lo hemos leído en la Biblia, tenía errores, pero Dios lo puso como autoridad, y nadie puede ir en contra de una autoridad, porque Dios es el que pone y es el que quita. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, cuando nosotros comenzamos a dudar, ¿qué era lo que había en el corazón realmente de Absalón? Él comenzó a dudar de que su padre podía tomar justicia realmente. Él comenzó a dudar que su padre tuviera buenas intenciones. Y a veces
cuando comience en nuestro corazón la duda hacia nuestro líder o por así decir, hacia nuestros padres o hacia alguien que está como autoridad en nosotros, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, cuando dudamos de la bondad de alguien. No quiere decir que David fuera totalmente perfecto, pero sí era un hombre bondadoso de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Entonces vamos a seguir con esto porque después dice, volviendo un poquito a la historia, después David manda a llamar a Absalón, él es desterrado, manda a llamar a Absalón, lo trae al reino, y entonces él llega y Absalón todavía no había superado esas heridas. Absalón todavía guardaba en su corazón mucho rencor por lo de su hermana y guardaba rencor contra su padre. Entonces, después de eso dice la Biblia que él se mandó a hacer unos carros, bueno, para ese tiempo eran carros distintos a los de ahora, ¿verdad? Pero él tenía las posibilidades, imagínense, era el hijo del rey David, tenía las posibilidades y se mandó a hacer unos carros con unos caballos hermosos. Y la Biblia dice que Absalón era de hermoso parecer, entonces traía una cabellera así bien bonita, bien larga, y entonces él comenzó a alardear y a utilizar esa posición, y no estaba malo porque él tenía la posición del hijo del rey, él era un príncipe. O sea, no estaba mal la posición, ni que se mandara a hacer su carro, ni que saliera hacia la calle, así como tipo hoy en su Lamborghini o algo así, ¿no? No estaba mal que hiciera uso de su posición. El problema estaba en su corazón. El problema es que él lo hacía para llamar la atención y para querer más tarde usurpar el lugar de su padre. Vamos a ver más tarde cómo él aprovecha esa posición para ganarse el corazón de la gente. Y entonces aquí vemos el indicio de un mal muy feo, que es la deslealtad. Entonces, él iba a la puerta de la ciudad, diga conmigo, iba a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad estaban los jueces, estaban las personas que llegaban con problemas legales. Y entonces él llegaba allí con sus, o sea, digo carrazos por sus caballos, ¿no? Y todo, y llegaba y decía, yo soy el hijo del rey. A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Yo puedo ayudarte a arreglar tu situación. Y entonces el problema no es que él fuera a servir y a querer ayudar. En todo caso, estaba en todo su derecho de inmiscuirse, por así decirlo. El problema, como es el primo Arjona, ¿pero cómo se llama? Ricardo Arjona. El problema no era ese el problema. El problema es la intención que había en su corazón, que él se acercaba para decirle a la gente, mira, el rey no tiene tiempo para ti. El rey de su propio padre, ponme mucha atención, el rey está bien ocupado, seguramente no te va a poder atender. Es más, oremos por él, oremos porque este gobierno de ahorita está muy mal. Pero si yo estuviera en su lugar, si yo ocupara su lugar, es más, mi padre ya está muy viejito, pero si yo ocupara su lugar, otra cosa y otro gallo cantaría. Y él comenzó a ganarse el corazón de la gente, los abrazaba, les decía, los ministraba, oraba por ellos, les daba Kleenex ¿no? Los ministraba, les daba Kleenex, les daba la palmada por la espalda y les decía, no te preocupes, el rey no te puede atender, pero aquí estoy yo. Un hijo que podía hacer eso, ojo, no es que no lo pudiera hacer, él lo podía hacer sin dejar de ver a su padre y decirles, ok, aquí estoy, yo te ayudo, yo sé que el rey va a solucionar tu problema, pero él decía todo lo contrario, aquí estoy, yo te ayudo, el rey no puede ayudarte, pero yo sí puedo ayudarte. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Ninguno de nosotros lo hemos visto, ¿va?
Entonces, él se mostraba tan buena gente. Diga conmigo, se mostraba tan buena gente. Él se mostraba tan bueno, tan bueno, tan bueno, pero tan bueno que parecía de mentiritas. No parecía algo real. Él se mostraba muy, muy bueno. Y entonces, finalmente, él le decía a la gente que él sí los podía ayudar y se robó el corazón de la gente. Parecía de mentiritas porque parecía muy bueno. Y lo hizo también, póngame atención, los quiero aquí poniendo atención, chavos de la alabanza, dejen su teléfono. Ya me distraje. ¿En qué iba? Que lo hizo también, ojo, lo hizo tan bien que logró ganarse el corazón de muchos líderes que estaban con David. Muchos sacerdotes que estaban con él, se ganó el corazón y se robó su corazón de líderes, de consejeros y de sacerdotes. Uno de ellos fue Ahitofel. Ellos se fueron con Absalón cuando se levantaron en armas contra su propio padre. Personas que habían estado por años con David, personas que conocían a David de cerca, se fueron con Absalón en contra de su propio padre. Impresionante lo que puede hacer ese corazón, ¿verdad? La historia termina muy triste, porque la historia termina con que un hombre llamado Joab manda a aplastar esa rebelión e incluso en contra de las órdenes de David. David, a pesar de todo, no quería que Absalón muriese, pero Joab, que era fiel a el rey David, él fue aún en contra de las órdenes de su padre, pero lo hizo por lealtad, lo hizo por fidelidad, porque sabía que ya estaba pasando y sobrepasando todos los límites. Y entonces él manda a acabar esa rebelión y Absalón muere. Quiero decirte algo, cuando la gente es desleal, entra en el terreno de otras personas. No respeta el círculo de influencia que se le fue encomendado. Es decir, se mete donde no lo llaman. No respeta la autoridad y no respeta la autoridad que Dios le ha dado a otra persona. Pero, ¿por qué había esa deslealtad en el corazón de Absalón? Y voy a hablar un poquito más rápido porque creo que muchos están muy serios y yo creo que están pensando, ¿verdad? Pero ¿por qué la deslealtad de Absalón? ¿Por qué nace esa deslealtad? Lo vemos, ¿verdad? Por el rencor. Pero lo principal es porque él dudaba de la capacidad que su padre tenía para gobernar con justicia. Voy a volver a repetir. Él dudaba de la capacidad que su padre tenía para gobernar con justicia. Y quiero decirte algo muy importante. Aunque la fidelidad y la lealtad son palabras que son muy parecidas y van correlacionadas, son un poco distintas. Porque la lealtad tiene que ver con la razón, o sea, soy leal porque Dios así me lo dice, porque soy obediente. Pero la fidelidad tiene que ver con el corazón. Es decir, tú puedes ser leal a Dios porque por obediencia a Dios y porque nos conviene como hijos de Dios ser obedientes a Dios. Pero la fidelidad tiene que ver con el corazón. O sea, soy obediente a Dios no solo porque me conviene, sino porque también lo amo. Esos ya son otros 20 pesos. Soy leal a una persona no solo porque tengo que ser leal a fuerza, y ni porque la Biblia me lo dice, porque una autoridad no se impone. Una autoridad no se impone. Una autoridad se gana. Y se gana precisamente, yo creo que David se lo tenía bien ganado, aún y con todos sus defectos. David, que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, él había pasado por situaciones tan difíciles que merecía estar en ese lugar. No sé si me estoy explicando. Entonces él dudaba de la capacidad de justicia que tenía su papá. Y entonces la deslealtad
En pocas palabras, es dudar de la agenda bondadosa de la persona que está por autoridad. Es dudar de tu jefe, es dudar de tu pastora, es dudar de las intenciones o el criterio de justicia de la persona que está sobre tu vida. Y la verdad es que es muy importante este tema. Yo sé que va a haber mucha claridad y es necesario. Créeme que para hablar de este tema es un poco complicado hablarlo para mí, pero yo creo que es importante porque es como cuando los padres le enseñan a los hijos. Es mejor que aprendan en casa a que lo aprendan afuera, ¿no? O que no lo aprendan y se equivoquen muchas veces. Y bueno, la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Vamos a ver qué es la lealtad. Es la capacidad de aceptar la dirección, el liderazgo de las personas que Dios ha puesto sobre tu vida, porque confías de la bondad de esas personas. O sea, cuando tú comienzas a dudar y a pensar que no son buenas las intenciones, ojo, tal vez no es tanto de la capacidad, sino de las intenciones que la persona pueda tener. Si tú comienzas a dudar de eso y comienzas a dudar del corazón de la gente, aguas. Voltea al que está al lado, dile aguas. Por eso la lealtad nunca se exige. Ponme mucha atención. La lealtad nunca se exige, tampoco la fidelidad. Dios no te exige fidelidad. Dios no te exige fidelidad. Es más, lo que Él pide es tu corazón. Y si no se lo quieres dar, pues no se lo das. Eso ya es una decisión muy personal. Y la lealtad a Él también es lo que Él está esperando, pero va muy correlacionado con el corazón. La lealtad nunca se exige. No es algo que uno puede imponer, sino que es de acuerdo al sacrificio, la negación y la mansedumbre que el líder o la persona que está como autoridad ha mostrado. Ojo, muchos que estaban con Absalón y que se unieron a Absalón, sacerdotes e incluso líderes muy importantes se unieron a él. Ellos dijeron, no, pues yo creo que Absalón superó a su padre. No, este hombre tiene un llamado grande de parte de Dios, vámonos con él. Usurpó un lugar que no le correspondía. Y la consecuencia fue muy delicada. Y sin duda, David ya estaba grande. Sin duda, a lo mejor sí es cierto, ojo, a lo mejor sí tenía más capacidad Absalón, porque estaba joven, estaba en el mejor momento de su vida, con todas las ganas y la energía. Y a lo mejor su padre ya estaba muy grande, no tenía tanta energía, pero sí tenía el corazón correcto. Aguas, no nos vayamos por los dones y talentos, vayámonos por el corazón de la gente. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Absalón dudó. Él en su pensamiento decía, mi padre fue injusto porque no hizo justicia con Amón. ¿Y quién fue el que pagó? Fui yo. Qué injusto. Y ahí comenzó esa rebelión, esa deslealtad. La deslealtad nace de una herida o de la desconfianza que te producen personas sin ninguna razón o con razón. Absalón tenía razón en lo natural de sentir eso, pero David era David y era el rey y Dios lo puso. Y nadie puede pelear contra Dios. Voltea al que está al lado, dile, nadie puede pelear contra Dios. Isaías 14:13, doy gracias a Dios por mis lentes porque ya puedo verlos. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, Dios mío. Comienzo a predicar. Oramos para quedar despedidos. Isaías está hablando de Lucifer. Está hablando de un ser que le fue encomendada la mayor de las confianzas en el reino de los cielos. Era el brazo derecho de Dios. Y él tenía una posición muy buena. Sin embargo, él comenzó a decir en algún momento de su vida, pero ¿cómo es posible que Dios viva allá donde están las estrellas? Y nosotros no podamos, y yo no pueda pasar allá. O sea, ¿por qué hay que tocar el timbre para ir? ¿Por qué no podemos ir nosotros allá? Porque, a ver, si Dios es tanto amor, ¿por qué nos trata de manera distinta? ¿Por qué nosotros no podemos ir al lugar donde Él está? ¿Por qué Él sí y nosotros no? No, que Él es todo amor, porque hace distinción de ángeles, no de personas, de ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir ahí? Y entonces, Dios vivía como que en un lugar, al lado, dice la Biblia, al lado del norte, con las estrellas. Y él comenzó a pensar en su corazón, yo quiero llegar allí. ¿Por qué tengo que tocar el timbre? ¿Por qué Él hace diferencias? Sepa Dios lo que Él esté planeando, pero yo no estoy más de acuerdo. Y ahí sí, cabe el dicho, sepa Dios que esté planeando, pero yo no estoy más de acuerdo. La deslealtad te mueve a codiciar la influencia, la autoridad, la unción, los dones que Dios le dio a otra persona y pasar a un lugar donde no fuiste llamado. ¿Verdad que esto no es para decir mucho amén, verdad? Y cuando él llegó a esa conclusión, ponme mucha atención, no solo lo codició en su corazón, sino comenzó a conversar con otros seres como él, con los ángeles. Comenzó a conversar con ellos y a hacer negocios. ¿Y por qué digo hacer negocios? Porque dice la palabra que él hizo contrataciones, hizo convenios. Si tú te vas conmigo, mira, ya no sirvamos más a Dios, porque Él se cree mucho. Mira, si te vienes conmigo, yo te ofrezco que tú vas a ser de mi equipo. Es más, te ofrezco ponerte en un lugar mucho mejor. Es más, te prometo pagarte mucho mejor que Dios. Yo he perdido gente porque les ofrecen un mejor salario. Contrataciones. Son muy serios. Pues es la verdad. Y él convenció con esos negocios a la tercera parte de los ángeles, y la tercera parte de esos ángeles fueron desterrados del cielo. Ellos firmaron contratos con él, porque él les decía, si tú te unes a mí, yo te voy a tratar mucho mejor que Dios. Yo te voy a dar una posición mucho más privilegiada a la que tienes aquí. Yo rápido te voy a subir el salario. Yo rápido, es más, yo te voy a dar a cuidar a todos esos ángeles. Y yo te voy a dar una posición. Y esos ángeles se fueron embaucados. La tercera parte de los ángeles fueron desterrados del cielo. Fueron desterrados del cielo. Y eso es muy fuerte. Eso es tan fuerte. Dios, la palabra de Dios dice, por tus muchas contrataciones te corrompiste. Y él hacía negocios diciéndole a la gente, yo te voy a dar más cosas de las que él te puede dar. Yo te voy a dar más influencia y privilegios que los que Dios te puede dar. No sé qué Dios esté tramando, pero ya no lo sirvamos. Ya no lo sirvamos a él. Y entonces Dios le cae el juego, lo destierra del cielo y no le da la oportunidad para arrepentirse. Es más, no lo perdonó.
Y a veces nosotros podemos decir, bueno, si Dios es todo amor, ¿por qué no perdonar? Porque la palabra de Dios dice que la rebelión es como el pecado de adivinación. Es muy delicado. Estar en rebeldía es muy delicado. Y te quiero decir y te quiero explicar por qué Dios no perdonó a Lucifer. Porque son pocos los seres que han tenido acceso a Dios. Y Lucifer tenía un acceso directo con Dios y no lo valoró. Son pocas las personas que en el caso de él podía verlo a los ojos. ¿Cómo poder dudar si tú y yo conocemos a un Dios bondadoso, a un Dios de amor? ¿Cómo dudar de ese Dios de amor si él lo vio a los propios ojos? Él dudó de su autoridad, él dudó de su bondad. Él comenzó a decir, Dios no es bueno como él dice que es. Voltea al de al lado, dile, wow. Él no es bueno como él dice que es. Por lo tanto, Dios no lo perdonó. Te quiero decir una cosa, tú puedes dudar de tu jefe, tú puedes dudar de mí incluso. Quiero decirte que somos seres humanos, pero ojo, nunca le atribuyas cosas a Dios que no son. Nunca reniegues de Dios, nunca. Nunca reniegues de Dios. Por ejemplo, y quiero ir a esta historia rápidamente, ya estoy casi a punto de terminar. Job. Cuando Job estaba en un momento donde dice que él tenía sarna, estaba solo, y dice la Biblia que él se rascaba con un hueso, la sarna. Estaba en un momento de unas pérdidas impresionantes y él jamás atribuyó ningún despropósito alguno a Dios. Job sufrió en carne propia pérdidas y en la miseria misma él dijo, si él quiere, me puede matar. Pero yo seguiré adorándolo. Yo no negaré mi fe. Y sus amigos llegan y los amigos de Job llegan a visitarlo y lejos de darle ánimo lo comienzan a criticar y a juzgar porque comenzaron a dudar de la bondad de Job. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y Dios sale a la defensa de Job y les dice a sus amigos, cállense. Ustedes no han pasado por lo que él pasó. No saben ni de lo que hablan. Y Dios sale a la defensa. Y les dice, no saben. Y él, aún a pesar de todo, ha sido fiel conmigo y no ha negado su fe. Ha sido fiel. Ha sido fiel. Ha sido fiel. Ha sido fiel. Porque es fácil juzgar. Es fácil juzgar cuando no se está en los zapatos de alguien más. Absalón juzgó a su padre, pero no sabía de dónde venía su padre. De haber sido correteado por Saúl, de haber peleado con un gigante. Y en todo tiempo, David se mantuvo fiel. Job también, aún con lo que estaba viviendo, para muchos es muy fácil juzgar. Es que está mal. Y no está mal de pollo, ¿verdad? Es que está mal. Si está pasando eso es porque está mal, está equivocado, está equivocada. Por algo le va como le va. ¿Por qué no nos callamos mejor? Y decimos a Dios, Padre, gracias por este hombre, gracias por esta mujer que ha sido fiel a pesar de todo.
Muchas veces no hemos ni vivido ni la tercera parte de lo que alguien más ha vivido, ni una pizcachita, y nos atrevemos a juzgar. Eso le pasó a David, eso le pasó a Job. Por eso él sale en su defensa. Job nunca atribuyó ningún despropósito alguno a Dios. Y Dios lo defiende y dice: yo he visto el testimonio de su fe. Diga conmigo: el testimonio de su fe. Y nunca me ha negado. Ojo, David, con todo y sus errores, siempre volvía a Dios. Job nunca negó a Dios. Y Dios le dijo a Job: tú no me conoces. Cuando él dice: antes, ahora mis ojos te ven. No es que no lo conociera, él se mantuvo fiel. Pero entonces le dijo Dios a Job: tú no me conoces, pero yo me complazco en la misericordia. Y entonces Dios se complació tanto de la fidelidad, no solo de la lealtad, sino de la fidelidad del corazón de Job, que le da aún más de lo que él había perdido. Él se mantuvo fiel. Ahora, Lucifer perdió su lugar. La lealtad se manifiesta, y esta frase es para que la notes, o para que la notes. La deslealtad, o más bien, la lealtad se manifiesta en el momento donde es más fácil dudar, o más bien la deslealtad se manifiesta en el momento donde es más fácil dudar. O podríamos decir al revés: la lealtad o la deslealtad se manifiesta cuando es más fácil dudar. Cuando todos están dudando, es más fácil que tú dudes.